de la inflación que se viene. ¿Cuándo se va a saber la inflación de octubre? Hoy, claro, 4 de la tarde. Claro, hoy a las 4 de la tarde. Claro, todos los datos del INDEC salen a las 4 de la tarde, no hay variación con respecto a eso. Hoy a las 4 de la tarde... ¿Se viene un 2i? Es muy probable que sea menos de 3%, la verdad ignoro si será 2,9, 2,6, 2,5, pero supone que sea menos de 3%. ¿Por qué? Inflación de la ciudad dio 3,2 y siempre la nacional... Siempre es más alta. Es algunas décimas menos, claro, es más alta la de la ciudad. Sí. Y, por ejemplo, el índice de inflación de los trabajadores que hace un instituto que armó la CGT con la Fundación Octubre, dio 2,9, con lo cual probablemente una inflación de menos del 3%, un número que de alguna manera el gobierno espera, que lo va a celebrar con mega éxito, etcétera, etcétera, etcétera. En el bolsillo de la gente no se siente de la misma forma y yo te puedo dar la explicación sensacionalista o la explicación técnica y certera. La explicación técnica y certera la dio el titular del INDEC, Marco Lavagna, y dijo... Y lo que pasa es que la canasta de consumo que medimos es del año 2004. Y de ese momento hasta ahora los consumos cambiaron bastante. Y ni hablar lo que cambió la canasta de gasto. O sea, tendría que hacer una nueva muestra respecto del tipo de consumo. Claro. No, las canastas de consumo, las muestras que miden la inflación no son metodologías que cambien cada pocos años. En general cambian cada 10 o un poco más. Esta es excesivamente antigua, es del año 2004, y como vos sabés, Argentina tiene una economía muy dinámica, sí, por no decir enquilombada, que cambia de un año para el otro. Sí. Y entonces, lo que hoy pesan los servicios, por ejemplo, del presupuesto familiar, el año pasado no pesaban eso ni de casualidad, no pesaban ni la mitad de lo que pesan hoy. Lo que vos hoy pagás, por ejemplo, hace poco me llegó el muy amable, y les agradezco, el muy amable aviso de Movistar de que subía las tarifas de celulares. Sí. ¿Por qué? ¿Le subieron mucho los costos a Movistar? Bueno, probablemente sí, porque sube la luz, porque suben un montón de precios relativos importantes de la economía. Ahora, es positivo que la inflación haya estado en el 25% al comienzo de este gobierno, 12 y pico en el peor momento del gobierno anterior y ahora sea 3% menos. Sí, por supuesto, lo que no significa que eso devenga inmediatamente de una recuperación del salario real, ¿no? En líneas generales lo que está pasando es salario real cae en el salario contra inflación, ¿no? Salario real cae en el sector informal, cae en los estatales, y de hecho el presidente lo ha dicho en una de las tantas conferencias que últimamente, y hasta lo celebró como un dato positivo, y se recupera en algunos de los sectores de la economía más beneficiados, más rentables, con mejor tasa de ganancia, y cuyos trabajadores pueden negociar una paritaria más o menos razonable. Por ejemplo, no medios de comunicación, ¿no? Por si alguien está preguntando. Por ejemplo, energía en general, petróleo, bancos. Las paritarias de comercio no son malas, son aceptables, a pesar de que el comercio no está en un buen momento. Sí. Pero bueno, ahí está. Hoy se va a conocer la inflación de octubre. Me gusta hacer la comparación. 2,9 dio el índice de los trabajadores, 3,2 el de la ciudad. Y después, si quieren, nos metemos en este tema porque es sumamente interesante. La encuestadora Gila Vilker, que tiene una consultora muy importante que hace Qual y Quanti, hace encuestas tanto en elecciones como en otro momento investiga las tendencias de opinión pública, ha registrado que mucha gente consultada, si la inflación baja, si la lluvia paró, pero me estoy mojando, la lluvia no paró, me estoy mojando porque llueve. Si la inflación bajó, pero los precios suben, es que en realidad la inflación, o mejor dicho, bajó la inflación medida por el INDEC, que insisto, no hay mala fe, no hay manipulación de datos, lo que hay es una canasta medida de 4, sí, pero los precios suben. Claro, pero recordemos algo, esta es la inflación real que te da el INDEC. Acá durante mucho tiempo, en una época del kirchnerismo, te mentían con la inflación. Sí, te decían que era de 1,3 y en realidad la inflación era de 5. No, era 2. Bueno. Habría que buscar la foto. Hay una foto muy linda de Patricia Bullrich, que era diputada en ese momento, muy seria, diciendo... Índice, ¿te acuerdas del índice Congreso? Sí, claro. Índice Congreso, y levantando un cartelón así que decía 1,9. Y Patricia Bullrich, que era diputada, estaba escandalizada. Es decir,
nos escandalizamos y nos parece mal que manipule el índice de inflación, por supuesto. Obvio. Pero parece que nos escandalizamos más con el 1,9 que ahora, que es casi 3%. Bueno, sí. Podemos discutir largo rato, ni siquiera es una claro, pero se trata de eso. Vamos a escuchar al presidente Javier Milei, quien estuvo en las oficinas de Ualá, y que dejó una frase. Sí. Claro, en poco tiempo la economía estará volando. Escuchamos al presidente. Sabemos que ha sido difícil, que ha sido duro, pero todo lo que queda por adelante es hacia arriba, es todo bueno. El país está entrando en su mejor momento de los últimos 100 años por lo menos. Le digo a todos los actores del sector privado argentino, aprovechen a subirse al tren del progreso ahora. Dicho sea de paso, ¿no? Porque es comprar más barato. Cuando lo dijimos al inicio no nos creyeron y se persiguieron una ganancia de 70% en dólares, siendo el país que más ha redituado desde el inicio del año. Por lo tanto, de vuelta, aprovechen a subirse al tren del progreso ahora, porque ya están viendo las burbujas del pedo de uso, están saliendo, las burbujitas ya se ven, y en poco tiempo la economía estará volando por las nubes. Bueno, ahí está. Lo que decía el presidente también es que de ahora en más vienen buenas noticias. Sí, a ver, buenas noticias hay un montón. Hay como una usina de generar buenas noticias. Después veremos la recuperación. Yo veo recuperación económica por sectores. Claro. No en toda la economía, pero veremos si finalmente ocurre. Ojalá que sí. Empieza a haber rebote, porque después de tanta caída empieza a haber un rebote lógico, como ocurrió en todas las épocas. Y bueno, ojalá que se consolide. Tenemos la foto, que me diga Melina si podemos mostrar la foto del archivo. Bullrich, septiembre 2015. La señora de verde es Patricia Bullrich, el señor pelado alto es Federico Sturzenegger. No llegó a reconocer a las otras dos señoras. Septiembre 2015, 1,92 y abajo, chiquito, por ahí no se llega a ver, decía que la inflación anual era 25%. ¡Qué escándalo! Teníamos inflación anual. Claro, estaba mal que el INDEC la manipulara y te dijera que era 12. Por supuesto. Seamos justos, pero inflación del 25%. Qué locura, ¿no? Bueno, igual está mal, lo ideal que sea como los países serios del primer mundo, que es 3, 4. No, obviamente. Como a ver, Lucio, del como ponemos esta foto, podemos poner a Alberto Fernández diciendo que conmigo vuelve el asado y se fue con también, un 40 y pico por ciento de pobreza. 42,1. ¿Entendés? Para ser más preciso. ¿Cómo? 42,1. Bueno, de pobreza, entonces digo, y ahora tenemos si referimos al archivo, a todo le vamos a encontrar algo. Exactamente. La verdad es esa. Vivimos el archivo. Claro. Vivimos el archivo porque el presente no es bueno. Pero está bien. Pero fíjate algo. Es una particularidad que te dicen de un lado y del otro. Se votó a un presidente como Javier Milei, cuya frase era no hay plata. Sí. O sea, quienes tomaron ese compromiso a través del voto, que gracias a Dios es el más importante que tenemos desde el punto de vista cívico, y hoy las encuestas te dicen que casi hay un 50% que está dispuesto a bancar hasta el final del primer mandato. Lo cual, ¿sabés por qué eso? Porque se pudrieron de todo lo demás, de que te engañaran con que vamos a darle unos pesitos, el plan platita, y después lo terminaban pagando. Claro, ¿entendés? Digámosle ese 50% y al otro 50% también, que igual lo van a tener que bancar porque la Constitución Nacional dice mandato presidencial 4 años. No, me refiero a que... ¿Les gusta bien? Me refiero a que obviamente, igual, no estoy hablando de Constitución ni mucho menos. Estoy diciendo que más allá de que a lo mejor están padeciendo estos primeros meses, están dispuestos a bancar ese cambio porque se dan cuenta de que algunas ideas fuerza con las que vino el presidente Milei probablemente le den la posibilidad de tener un país que se embarque en un rumbo un poco más serio comparado con lo que veníamos atrás. Claro. La verdad es eso. Y hay que respetarlo. Claro, pero siempre hay que respetar la voluntad popular. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia, cuando vos te empezás a preguntar, che, y el beneficio cuando me toca a mí, ¿no? Porque ¿quién va a desconocer que es mejor tener superávit fiscal que déficit? Nadie. Es mejor tener superávit comercial que déficit. Nadie. Pero también es mejor llegar a fin de mes que no llegar. Por supuesto. Digo, y ahí está un poco la discusión. No seamos mentirosos, no seamos hipócritas, no seamos populistas. Los procesos económicos no maduran de una semana a la otra. Digo, no. Lo que hoy está pasando sobre todo desde donde veníamos. Claro, digo, lo que hoy está pasando en la economía es producto de lo que pasó los últimos años, y si querés ahí podés cargar al gobierno de Alberto Fernández con algunas cosas que hizo, o también podés decir que el gobierno
está trabajando mucho y fuerte para resolver el tema de la deuda externa que le dejó Mauricio Macri, que es un aliado político de este gobierno, pero digo, en este sentido... Tenés voces de todo. Yo creo, sí, no sería estrictamente el contrapaso de Dante Alighieri, ¿no? Sería una figura distinta, pero me parece que la vida le hizo justicia a Toto Caputo. Está resolviendo el quilombo que armó. Digo, porque el gran quilombo de la deuda externa, perdón que sea un poco coloquial, pero el gran endeudamiento que no nos dejó una ruta, un camino, una central nuclear, una central termoeléctrica, que no nos dejó nada, el gran endeudamiento fue la gestión de Caputo, de Sturzenegger. Bueno, Duhovne ya vino cuando el daño estaba más o menos hecho. Alfonso Pratgay en el Banco Central y todo el equipo de Mauricio Macri, y ahora Caputo está tratando de resolver el mismo problema que él generó como funcionario, que en realidad a él la pasa bárbaro, nos generó a nosotros. Lucio, sin olvidarnos una parte importante de la historia, ¿no? Que muchas veces se hacían caminos que no terminaban en la nada producto de la corrupción. Sí, por supuesto. O sea, tenemos que poner todo en la bolsa. Si queremos ser ecuánimes, el tema de la corrupción... No se hacían y la deuda que se tomaba para no hacer tal nada. Cual. Todo eso... Escúchame, otra anécdota. Sí. Tengo otra no, pero pará. Sí. Bancame en esta. Sí. Porque parece ser que antes de Macri no pasó nada. Pero ¿cómo no todo te eso, verdad, Guille, por supuesto. Todo eso hizo que después viniera el tercer gobierno kirchnerista con Alberto Fernández a la cabeza, elegido por Cristina Fernández de Kirchner, y terminábamos como terminábamos. Todo eso hizo que emergiera un presidente como Javier Milei, que lo empezamos a conocer en el estudio al lado. Sí. Acá, donde se hacía Intratables, entre otros programas. Mauro, bueno, tal cual. Sí. Y venía el noticiero, etcétera. Era un compañero de estudio muy divertido. Quedamos, y que cuando, Fantino lo dijo, cuando venía, la gente lo escuchaba y le empezaba a dar bola porque subía el rating. Todo el combo nos lleva a esto, a propósito, de un lado y del otro. A propósito del tema del dólar y las devaluaciones, nunca las devaluaciones generan algo positivo en Argentina, o casi nunca. No, desde luego. A largo plazo, ojalá la puedan evitar. Pero te cuento otra anécdota. Cuando Alberto Fernández gana, no las elecciones definitivas, sino las PASO, que ya se veía que la definitiva la ganaba porque la cuando gana por 16 puntos. Creo que fue 48. Y después Macri intenta dar la vuelta y termina ganando las finales por 8. Eso fue en agosto, cuando se dispara también el riesgo país. O sea, cuando de afuera ven que el kirchnerismo va a volver, se va toda la economía del desastre. Curiosamente, cuando Alberto Fernández gana las PASO, 48-32, Cristina y el entorno de Cristina le dicen, Alberto, hay que devaluar. No, pero lo que pasa, y sale Alberto aconsejado por Manuel Álvarez Ágil, le mandamos un abrazo, que una vez se enojó por una nota mía en Gráfica. Debe haber varios enojados por tus notas. Sí, un montón, sí. Todo el tiempo enoja a la gente. Fila, sí. Es de enojar a la gente. Todo el tiempo. Clarita, lo voy a decir, tranquilo. espera, lo voy a decir más alto. Si van a decir, Clara, todo el tiempo enojas a la gente. Es parte, yo tengo una experiencia complicada. Clarita, banquémoslo porque tenemos que ser un poco la piedra No, del lo zapato, terminamos ¿no? queriendo. No sé qué tiene. Tiene esa cosa, ese encanto, esa seductor. Es un seductor que decía, ay, lo termino queriendo porque no queda otra. Porque somos de Parque Patricio. Dale. Bien, va a hacer recorte que sí que soy un seductor y se me va a complicar todo. Bien. No. No, Lucio, con todo, Claro, pero vos fijate, Cristina le dice a Alberto, devalúa. Sí. Dice, devalúa, pedir al gobierno que devalúe y que no lo enfrentes vos. La devaluación, Álvarez estaba el dólar en 60, ¿te acuerdas que el día que Mauricio se levantó mal, dijo, no, me levanté mal dormido y dejé que el mercado devalúe, y la culpa fue el kirchnerismo que ganó las elecciones? Cuántas cosas hemos vivido, este es un país hermoso, no te aburrís nunca. Y dice, no, y sale Álvarez Agis, que era asesor de Alberto, que después no quiso ningún cargo porque sabía que estando afuera facturaba 28 veces más que siendo funcionario, y dice, no, el dólar está bien en 60. Ahí es la primera pelea entre Alberto y Cristina antes de ganar las elecciones definitivas. Porque Cristina tenía la visión de que tenían que dejar ir el dólar en ese momento con el gobierno saliente y no después. Y bueno, después terminamos. Te cuento, Guille, el dólar blue, vos mirá lo que estamos hablando, ¿no? El dólar blue, yo me acuerdo que la pandemia llegó a 190. Sí. A 190. Y salió el joven ex marido de Pampita, que cuando dijo que tenía hasta 400, claro, se le cagaron de risa. Y el oficial estaba más o menos 80.
Y yo recuerdo que, viste, obviamente estábamos todo el día hablando del dólar. Dólar. Mauro Viale me preguntaba qué hacemos con el dólar, qué hacemos con el dólar. Y una persona que trabaja en Casa de Gobierno me dice, no, dice, quédate tranquilo que lo vamos a bajar. ¿Estás segura? Sí, Guzmán sabe cómo y vamos a hacer esto, lo demás allá, y va a bajar a más o menos 150. Y el dólar de 190 baja a 140. Pero claro, digo, también hay que tener los contextos. Es una época donde no se emitía tanto, donde había recesión por la pandemia, donde la gente solamente gastaba en comida y en pagar los servicios básicos. Lo que quiero decir, Guille, es... yo nunca me gusta hacer paralelismo porque la historia argentina no tiene fotocopiadora. No hay dos crisis iguales. Lo que funcionó en otra época puede no funcionar en esta y viceversa. Sí. Pero bueno, hoy se conoce. Es muy interesante esta discusión porque la verdad que hace a nuestra calidad de vida futura y a lo que estamos experimentando como ciudadanos. Entonces, bueno, la verdad que está bueno contarlo. Pero bueno, a las 4 de la tarde se conoce el índice de inflación. Previsiblemente va a dar menos del 3%.